Vamos a la palabra del Señor, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 16. El día de hoy el mensaje no será como acostumbramos o como acostumbro predicarlo. Es decir, generalmente predicamos expositivamente y esto implica ir versículo por versículo, capítulo por capítulo en un libro en particular. Pero el día de hoy va a ser un mensaje temático. Consideré que podría ser de edificación para los varones de esta iglesia local y para la iglesia en general. Esta enseñanza que el Señor me permitió impartir el domingo pasado en otra iglesia local. Y aunque ciertamente esta enseñanza abordará particularmente al varón, creo que no dejará de ser de bendición para nuestras hermanas, para las mujeres que están entre nosotros, con el anhelo que sea el Espíritu Santo, hermanos, quien abra nuestro entendimiento respecto a lo que es ser verdaderamente un hombre conforme a la palabra de Dios, pues hay una gran necesidad de esto. Ciertamente en esta iglesia local hay varones piadosos que han sido de ejemplo y de instrucción para mi propia vida, pero sé que ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Así que con ese anhelo en el corazón espero y quiera el Señor tener a bien hablar a nuestras vidas en esta mañana. Primera de Corintios 16, versículos 13 y 14 solamente. Esto dice la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hagamos una oración, hermanos. Amado Dios, Padre soberano, eterno, glorioso, queremos implorar de tu asistencia en esta mañana. Rogar que a través de tu palabra tengas a bien, Señor, el despertar nuestras conciencias, abrir nuestro entendimiento, limpiar y purificar nuestras ideas cerradas, Señor, con respecto al llamado, al carácter, al rol que has asignado al hombre en este mundo, Señor. Padre, te imploro que a pesar de mis muchas deficiencias, seas tú quien hable con toda claridad y a lo profundo del corazón, Señor, provocando un verdadero arrepentimiento en nosotros, Padre, a través de la convicción de pecado, justicia, juicio, que solo tu Espíritu puede obrar en la vida de cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser capaces de asumir el llamado que nos has dado de ser luz, sal en esta tierra, en este mundo caído. Ayúdame a presentar esta enseñanza con sencillez, Padre, en dependencia de ti, por los méritos de Cristo. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Peter y Wendy es el título original de una obra que hoy en día es más popularmente conocida a través de las películas y que hoy conocemos por Peter Pan. En el año 1904, este mundo vio la luz de esta obra en forma de una puesta en escena, una obra de teatro. Y creo que muchos de los que estamos aquí conocemos a grandes rasgos la trama descrita en esta obra literaria.
aborda a un niño llamado Peter, que habita en una tierra, el país de nunca jamás. Y este pequeño se caracteriza porque rehúsa crecer. Este pequeño rehúsa ser hombre, rehúsa ser un adulto. En la historia enfrenta diversos peligros, piratas y diversas cosas que hacen un tanto atractiva esta historia. Pero he de decir que esta historia, hermanos, pone en mi mente un problema que enfrentamos hoy en día con respecto a la masculinidad. Dos problemas quiero señalar, pero uno de ellos basado en esta historia. A este problema le he llamado el síndrome de Peter Pan. Y es que ciertamente en nuestros días, en nuestra época, en nuestra sociedad, hermanos, muchos hombres rehúsan crecer. Nos encontramos con casos de adultos de 20, 30, aún 40 años, pero que rehúsan madurar, rehúsan responsabilizarse, rehúsan aceptar el llamado que Dios nos ha dado a nosotros, los varones. Jovencitos que viven constantemente queriendo ser niños, que aun cuando ya están entre los 18, 20 años, sus pasatiempos favoritos son simplemente jugar todo el día a los videojuegos. No son capaces de hacerse responsables de sus labores, de sus asignaturas, en sus escuelas, en las enseñanzas que están recibiendo. Lo lamentable es que no solo jóvenes de 18, 20 años, pero insisto, hombres de 25, 30 años que insisten en querer ser niños. Amados hermanos, esa es una de las dificultades que enfrentamos hoy en día con respecto a la masculinidad. Otra segunda gran dificultad que enfrentamos es nuestra falta de entendimiento con respecto de lo que es verdaderamente la masculinidad. Hay una comprensión completamente errada de lo que significa ser un hombre. Déjele leo una definición acerca de la masculinidad tomada de uno de los diccionarios seculares. Y dice así: se refiere al conjunto de características, roles, comportamientos y valores considerados como propios del hombre. Esto es verdad. Pero escuche lo que continúa diciendo. En una sociedad determinada. Es una construcción, dice esta definición, social, no biológica, que se ha ido transformando según la época. En eso no podemos estar de acuerdo. Esta definición nos está diciendo, en otras palabras, que la masculinidad es algo que se define según la cultura, según el contexto, según la época de nuestra historia. Es decir, el concepto de masculinidad va a cambiar, ha cambiado y seguirá cambiando. Hoy en día hablamos acerca, o se escucha hablar popularmente de los macho alfa. Cuando se habla de los macho alfa, las personas tienen una concepción de lo que es ser un hombre. Ellos hacen en sus mentes o dibujan en sus mentes algún tipo de perfil de lo que para ellos sería un hombre realmente en el pleno sentido de la palabra. Y también déjeme leerle lo que se dice acerca de este concepto. ¿Qué es un macho alfa? Bueno, se refiere a aquellos hombres fuertes, con dotes de liderazgo, seguros de sí mismo, dice.
que suelen tomar las riendas, ambiciosos, independientes y sumamente competitivos. Y a lo mejor muchos de ustedes añaden fuertes físicamente hablando, musculosos. Yo no sé cuál sea su concepción, pero al menos esto es lo que piensa el mundo a la luz de las definiciones que uno puede buscar en los diversos diccionarios. Esto es lo que el mundo entiende acerca de la masculinidad y acerca de los verdaderos hombres. Ahora, lo más triste, amados hermanos, es que este pensamiento mundano ha infiltrado el pensamiento del cristianismo. A menudo la cristiandad está contaminada por este tipo de conceptos equivocados y errados. De forma sutil, a veces de forma no tan sutil, pero constantemente nuestro entendimiento respecto de estos conceptos esenciales que se nos revelan a través de las Sagradas Escrituras han sido distorsionados. El apóstol Pablo, en el texto que acabo de leer, está exhortando a los varones, está llamándonos y nos dice: portaos varonilmente y esforzaos. Pero uno debe de preguntarse, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando nos exhorta diciéndonos portaos varonilmente? ¿Qué implica portarse como un hombre? Porque ese es el significado literal de esta palabra. La palabra griega que usa el apóstol Pablo para decir varonilmente es una especie de adaptación que él hace del sustantivo para varón en el griego. Lo verbaliza en un sentido, lo adjetiviza. Y los diccionarios bíblicos definen esta palabra griega como comportarse como un hombre maduro, en el pleno sentido de la palabra. Pero otra vez, ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué implica que ustedes y yo nos portemos como hombres maduros? ¿Cómo luce un hombre maduro? ¿Quién establece el estándar para definir qué es un hombre y un hombre maduro? Como cristianos decimos: Dios, aquel que nos ha formado a su imagen y semejanza. Y hoy espero, jóvenes, también niños, que ustedes puedan prestar atención a lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es ser un hombre, para que seamos purgados de esos entendimientos errados, equivocados, que el mundo constantemente está bombardeándonos. Hace algunos domingos predicábamos en Lucas acerca de uno de los mayores peligros en la antesala del regreso de Cristo y decíamos que el secularismo es uno de esos grandes peligros. Y por secularismo entendíamos esa filosofía que ha permeado la sociedad en donde Dios es rechazado por completo. La sociedad ha rechazado el consejo de Dios, ha hecho a un lado a Dios. Y en la cristiandad a menudo nosotros estamos adquiriendo esos conceptos derivados del rechazo de Dios y los aplicamos en nuestras vidas. Así que el día de hoy quisiera que consideráramos 5 características respecto de lo que es un hombre conforme al diseño de Dios. 5 características de lo que es un hombre conforme al diseño de Dios. Y para ello el día de hoy vamos a ver varios textos. Quizá en algunos me voy a ir muy rápido por causa del tiempo, hermanos. Pero si usted puede, tome notas y le ruego que en casa medite más profundamente cada una de estas 5 características que no podremos profundizar, pero que podemos dejar allí para que usted, delante de Dios, pueda examinarlas y examinarse a sí mismo. Así que en primer lugar, primera característica, el hombre conforme al diseño de Dios es diligente en su trabajo. Vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 2. En el libro de Génesis tenemos el principio de todas las cosas. Y Dios nos revela allí cómo es que creó al ser humano, cómo creó al varón, cómo creó a la mujer. Y en el capítulo 2 de Génesis tenemos un acercamiento
al aspecto de la creación del hombre como tal. En el capítulo 1 se nos habla de la creación en general y en el capítulo 2 se nos enfatizan algunos detalles con respecto de la creación del ser humano en particular. Y en el capítulo 2 leemos: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y escuche lo que dice: ni había hombre para que labrase la tierra. En el versículo número 5 se nos enfatiza que después de que Dios creó todas las cosas, faltaba algo. Faltaba hombre. ¿Con qué propósito? Que labrase la tierra. Faltaba un elemento en particular: el varón que se dedicaría a llevar a cabo el trabajo. Aquel que se ocuparía de guardar el jardín, de cultivar ese Edén, de trabajar en ese Edén. Y eso lo resuelve, de hecho, más adelante cuando dice en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Había una necesidad, Dios la suple al crear al hombre y ponerlo particularmente para que éste trabajara. Fue creado del polvo de la tierra para labrar la tierra. Esa es la causa por la que el juicio que Dios emite tras la caída, tras el pecado del hombre, recae sobre la tierra misma. Y esto es algo que quiero enfatizar el día de hoy. En el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El trabajo, hermanos, en primer lugar quiero aclarar algo. No es una maldición de Dios. El trabajo es una bendición. El trabajo es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. El trabajo fue uno de los propósitos por el cual creó a Adán y lo puso en ese huerto. Dios no maldijo el trabajo en la caída, maldijo la tierra y decretó que la tierra no daría su fruto con tanta facilidad, por lo que el hombre tendría que batallar para obtener el recurso a fin de seguir sustentándose a sí mismo y a su familia. Pero algo que tenemos que quitar de nuestra mente es este concepto errado que a menudo podemos tener con respecto del trabajo. El trabajo es algo bueno, hermanos. En Efesios 4:28 el apóstol Pablo dijo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajo es algo digno, es algo honroso que el Señor nos llama a hacer. Le digo más, aún en la eternidad, usted y yo seguiremos trabajando. A veces he escuchado varones expresar cosas como: bueno, trabaja porque allá en la gloria dejarás de trabajar. Es un error, hermanos. Y ahí también está una concepción implícita que tenemos acerca del trabajo como algo negativo, algo malo. Y lo puedo comprobar en Apocalipsis, capítulo 22, que me llamaba la atención. Estaba leyendo este pasaje y veía lo que dice en el versículo número 3. Hablando de la eternidad, hablando de la Sion celestial, hablando de la gloria, del momento en el que finalmente estaremos en la presencia de nuestro Dios, libres de todo pecado, porque dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero está en ella, pero luego continúa, y sus siervos les servirán. Continuaremos sirviendo a nuestro Señor en la gloria. Y está hablando en un contexto en el que ya no habrá más maldición, dice el texto. Sin embargo, aún ahí serviremos a nuestro Dios.
trabajaremos para nuestro Creador, hermanos. Así que, amado varón, tu trabajo no es una maldición, es algo digno. Pero cuando he dicho que un hombre conforme al diseño de Dios es alguien que trabaja diligentemente, tenemos que aclarar a qué nos referimos cuando decimos diligentemente. Y es que tras la caída, ciertamente sí enfrentamos aflicción a causa de nuestro trabajo, en medio de nuestras labores. Y una clave, según un autor, Sugel Michelén citaba a este autor. Tuve que escuchar algunas enseñanzas de él y de otros pastores y leer otros libros, otra literatura para poder desarrollar esta enseñanza a su vez. Pero me llamaba la atención esta obra que él mencionaba, El hombre frente al espejo. Y tomando de este autor, se ofrecen algunas recomendaciones para nosotros los varones con respecto a las aflicciones que constantemente tenemos que enfrentar en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestro oficio, nuestra vocación. Y es que ciertamente, amados hermanos, soy varón y a veces es difícil. Hay lucha, hay dificultades. Estoy prácticamente seguro que todos los varones en este lugar, en algún momento hemos pasado dificultades para suplir la necesidad de nuestras familias. A eso agrégale el estrés, las dificultades que enfrentamos en el trabajo en sí mismo. Pero este autor daba algunas recomendaciones para que nosotros podamos entender cómo lidiar con esas aflicciones que constantemente tendremos que enfrentar en este mundo caído. Y él señala que la clave para que usted y yo podamos hacer frente a esas aflicciones es redefiniendo nuestras propias necesidades. Y esto implica dos cosas, bueno, tres, pero voy a mencionar solo dos. En primer lugar, él nos exhorta a redefinir nuestras ambiciones, hermanos. Vayan a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo número 4. El autor cita este texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, en primer lugar, donde dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo está dando aquí algunas recomendaciones para la iglesia de Tesalónica y está dándoles estas recomendaciones con el propósito de que estos creyentes puedan agradar a Dios. Y entre esas recomendaciones observe versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es lo que queremos señalar de este pasaje, hermanos? Que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes que nuestro trabajo debe de ser llevado a cabo con el propósito primordialmente de agradar a nuestro Dios. Sin embargo, cuán a menudo nosotros entendemos que el propósito de nuestro trabajo es obtener éxito, es obtener un carro de modelo más reciente, es obtener una casa o una casa aún más grande. Confundimos el propósito de nuestro trabajo, de nuestra vocación. Nuestro llamado es no a perseguir esos éxitos como si fueran la meta principal, sino a buscar agradar a Dios en todo momento en lo que estamos haciendo en nuestros trabajos, hermanos. Ese es el llamado para nosotros los varones. Por eso el autor nos exhorta a redefinir nuestra ambición. El dinero en sí mismo no debería ser nunca nuestra meta. En el ámbito empresarial, en la industria, cuán a menudo hay una fuerte competencia, hay una competitividad agonizante. Este autor lo llama la carrera de ratas. La sociedad nos ha vendido que el propósito para cada uno de nosotros es acumular riquezas, es obtener mayor comodidad, es tener paz, tranquilidad.
Es preparar nuestra jubilación para poder estar tranquilos en una isla desierta quizá, donde nadie más nos va a molestar. Pero todo esto es completamente contrario al propósito y al diseño divino para nuestras vidas, hermanos. Su propósito, hermano, no importa a qué se dedique, no importa cuál sea su oficio, cuál sea su vocación. Su propósito en esa labor es agradar a Dios. Ese es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos habla acerca del peligro del amor al dinero, a las riquezas. 1 Timoteo 6, versículo 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Puede escuchar eso, amado hermano, como una advertencia? Se extraviaron de la fe, dice el pasaje. Su llamado y mi llamado no es estar persiguiendo riquezas a través de nuestra vocación, pero agradar a nuestro Dios. Ahora, una segunda cosa que aconseja este autor es redefinamos quién es nuestro jefe. Vaya a Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. Amados hermanos, como varón una vez más, este mensaje me ha sacudido primeramente. Y he de decir que antes de poder tener el privilegio de dedicarme a tiempo completo al ministerio pastoral, mi pensamiento siempre fue, yo quiero ser mi propio jefe. Desde muy joven yo preferí buscar el emprendimiento, porque mi anhelo era ser mi propio jefe. Yo no quería rendir cuentas a otros hombres. Pero en algún momento de mi vida tuve que entender que siempre iba a estar subordinado bajo un jefe. El jefe de cada uno de nosotros debe ser el Señor, hermanos. Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para quién, como para el Señor y no para los hombres. A menudo las aflicciones que enfrentamos en el ámbito laboral es porque tenemos una distorsión en nuestro entendimiento respecto de cuál debería ser nuestra ambición y quién es nuestro jefe. Redefinamos estas cosas, amados hermanos, y muchas de estas aflicciones serán contrarrestadas. Usted no sirve al hombre. Usted debe de hacer su trabajo con excelencia como para el Señor. Y jóvenes, aquí hay una solemne advertencia para ustedes. Hacer las cosas como para el Señor implica reconocer que todo el tiempo, permanentemente, tú te encuentras viviendo y trabajando bajo la presencia de tu Dios. Así que es absurdo si tratas de engañar a tu jefe, si tratas de mentir con tu hora de llegada al trabajo, tu hora de salida, si tratas de mentir con el hecho de que quizá en horas laborales estás allí en redes sociales, divirtiéndote, distrayéndote, haciendo cualquier cosa excepto lo que tienes que hacer y que es tu responsabilidad. Si redefinimos quién es nuestro jefe, entonces entenderemos que no podemos estar tratando de engañarnos a nosotros mismos. Huye de la pereza. Desarrolla disciplina. Dedícate a trabajar un día a la vez, amado hermano. Cada día trae su propio afán. Enfócate en agradar a Dios en el ámbito laboral, en el día a día, y consciente de la realidad de que vives y trabajas bajo su presencia. Portaos varonilmente, hermanos, y esforzaos. Segundo lugar, una segunda característica. El hombre conforme al diseño de Dios
se esfuerza en desarrollar su conocimiento bíblico y teológico y su capacidad para compartirlo con los demás. Volvamos a Génesis capítulo 2. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiero que note un detalle en este pasaje de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos está revelando que en esos momentos es Adán el único que existe. Y Dios se acerca a Adán y le da una clara instrucción. Dios le está transmitiendo su palabra. Dios le está dando su revelación especial. Dios le está enseñando a Adán, está instruyendo a Adán y le está mandando diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué tiene de relevante esto, hermanos? Que es a Adán a quien Dios le dio su palabra, aún antes de que la mujer fuera creada. Y era Adán quien sería el responsable de transmitir la palabra de Dios a su mujer. Era Adán quien tendría que instruir a su esposa. Era Adán quien tendría que enseñarle los mandamientos del Dios Todopoderoso. Eso no ha cambiado en nuestros días, amados hermanos. Es el varón el responsable principalmente de instruir la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios a sus familias, en sus hogares. El Nuevo Testamento nos revela esto, hermanos. Porque uno podría decir, hermano, pero es que eso era un contexto particular, era la creación, era Adán, Eva. Vea usted en Efesios capítulo 5. Y observe lo que el apóstol Pablo está enseñándonos allí, a los varones. Efesios capítulo 5. Versículos 25 al 27. Maridos. No dice esposas, dice varones, maridos, hombres. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos de amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo está exhortando a los varones para que nosotros seamos quienes por medio de la palabra fungamos como Cristo con respecto a su iglesia, santificando a nuestras esposas. Amar a nuestras esposas, o parte del llamado de amar a nuestras esposas, implica que tomemos tiempo para ayudarlas a crecer en su conocimiento de las Escrituras, que tomemos tiempo para ayudarlas a seguir cultivando una vida piadosa. Ese es un mandato para los varones en el Nuevo Testamento, hermanos. Más aún, vea en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos de nosotros ya hemos estudiado estas porciones de las Escrituras. Y algunos ya sabemos, pero quizá otros no, que en el versículo número 4, la palabra griega que se usa para padres específicamente señala varones. No es una palabra genérica como en el versículo número 1 cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el griego, en el versículo 1 se usa una palabra que puede referirse a hombre y mujer. Pero en el versículo 4 está hablando varones, hombres. Esto no significa que la mujer no debería de instruir a los hijos. Te haré ayuda idónea, le dijo el Señor a Adán. Pero lo que sí significa, amados hermanos, es que el varón es el principal responsable de la instrucción. Es aquel que ha de rendir cuentas
por una buena o una mala instrucción en su propio hogar. El varón es el responsable de la palabra en el ámbito de la iglesia local. El varón es el responsable de enseñar la palabra de Dios en este mundo. Ciertamente no todos estamos llamados a ser pastores, pero todos y cada uno de nosotros somos llamados a conocer la Escritura y a comunicarla con claridad, conforme a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y déjeme hacer una aplicación aquí, hermano. ¿Estás estudiando la palabra de Dios día tras día? No estoy preguntando si sueles escuchar muchos videos en YouTube. Muchos aún videos cortos hoy en día, ya cada vez los hacen más cortos porque la capacidad de profundizar en el ser humano se ha ido disminuyendo. Estoy preguntando si lees la palabra de Dios, si vas a la Escritura, si meditas la Escritura, si dejas que la palabra te confronte, si dejas que la palabra hable a tu propio corazón, si pasas tiempo meditando y reflexionando lo que Dios ha dicho en su palabra. Algunas veces podemos argumentar que no tenemos tiempo, hermanos. Pero una vez más, lo hemos dicho varias veces, las redes sociales existen para mostrarnos en el día del juicio que sí teníamos tiempo. Estudia la palabra, varón. Jóvenes, estudien desde ya la palabra de Dios, porque este no es una responsabilidad exclusiva de los hombres casados. Cada varón es hecho responsable, bíblicamente hablando, de tener un conocimiento teológico y desarrollar la capacidad de enseñar la palabra de Dios en el ámbito de nuestra sociedad. El verdadero problema a menudo es un problema de prioridades en nuestro corazón, hermanos. No es un problema de tiempo. Es un problema de prioridad en tu propio corazón. Y es mi oración que el día de hoy, a través de este mensaje, muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, nos arrepintamos. Y a la luz de un claro entendimiento de lo que implica ser un varón, podamos corregir nuestras propias agendas. Portaos varonilmente, hermanos. Tercer lugar, el hombre conforme al diseño de Dios busca desarrollar las capacidades necesarias para el liderazgo. Volvamos a Génesis, pero en esta ocasión capítulo 3. Hemos dicho ya que el hombre conforme al diseño de Dios trabaja diligentemente, el hombre conforme al diseño de Dios se esfuerza por desarrollar un conocimiento de Dios a través de su palabra. Y en tercer lugar, el hombre conforme al diseño de Dios busca desarrollar las capacidades necesarias para el liderazgo. En Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, se nos revela el momento después de la caída. Adán y Eva han pecado en contra del Señor. Y dice allí, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a ¿quién? Al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y vea el versículo número 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pregunta, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Eva. ¿Quién desobedeció primeramente el mandamiento de Dios? Eva. ¿Quién escuchó y atendió a la voz seductora de Satanás? Eva. ¿Quién tomó primero del fruto que Dios había prohibido que se tomase? Eva. Pero ¿quién es el responsable? Adán. El varón, el hombre, es el líder,
Es el responsable. Adán era responsable del cuidado de su familia. Adán era el responsable del cuidado del huerto. Adán era el responsable de este mundo creado. Nosotros los hombres seguimos siendo los responsables en el ámbito de la creación, no la mujer. Hay una crisis masculina en nuestros días, hermanos. Déjenme compartir unas estadísticas que tomaba acerca de un estudio que se hizo en una ciudad en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a los hogares en donde el padre se encuentra ausente. El 63% de los suicidios en adolescentes ocurre en hogares donde el padre está ausente. El 90% de los niños que viven en la calle tiene que ver con niños en donde el padre estaba ausente. El 85% de esos jovencitos con problemas de conducta es de hogares en donde el padre está ausente. El 80% de actos de violación es perpetrado por jóvenes cuyo padre estaba ausente. El 71% del abandono escolar ocurre en jóvenes cuyos padres se encontraban ausentes. El 75% de jóvenes internados en centros de rehabilitación procede de hogares donde el padre estaba ausente. El 85% de esos jóvenes que están en prisión ocurre en hogares donde el padre está ausente. El 70% de los embarazos en la adolescencia ocurre en hogares donde el padre está ausente. Y el 77% de los jóvenes que han cometido algún tipo de crimen corresponde a jóvenes que crecieron en hogares donde el padre está ausente. Hoy Dios puede seguir preguntando, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los verdaderos varones? ¿Dónde están aquellos a quienes Dios creó para cuidar los hogares? ¿Dónde están aquellos a quienes Dios formó para que asuman la responsabilidad en una sociedad que se cae a pedazos? ¿Dónde están los varones cristianos? ¿Dónde están los verdaderos hombres conforme al diseño de Dios? ¿Dónde están esos hombres que han sido llamados a ser líderes en este mundo? Y tenemos que aclarar algo aquí, hermanos. ¿Qué significa ser un líder? El mundo entiende liderazgo como alguien con cierta posición, puesto o título. Pero bíblicamente hablando, el liderazgo tiene más que ver con el carácter del hombre que otra cosa. Cristo nos modeló lo que es verdaderamente ser un líder. Un líder es alguien que está dispuesto a servir a su prójimo. Un líder es alguien que está dispuesto a servir amorosamente a sus semejantes, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia. Es alguien que está dispuesto a servir en su comunidad. Eso es un líder bíblicamente hablando. Juan capítulo 13.
Versículos 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Señor, el creador del cosmos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a este mundo para ser hombre, portarse varonilmente. ¿Y cómo lo hizo? Sirviendo. Sirviendo. En Mateo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, tenemos que purgar nuestro entendimiento de lo que implica ser un líder. Ser un líder no significa tener toda la autoridad en un ámbito en particular. Ser líder significa servir amorosamente a nuestro prójimo, estar dispuestos a tomar la iniciativa en ese sentido. Ser líder tiene que ver con el carácter que somos llamados a desarrollar. Primera de Timoteo 3 tenemos las cualificaciones para un hombre que está siendo considerado al oficio pastoral. Y el apóstol Pablo, antes que hablar acerca de lo que este hombre debe hacer, lo primero que dice es lo que tiene que ser. Es necesario que el tal sea, dice el pasaje bíblico. El énfasis está en el carácter. Un líder, amados hermanos, es alguien que puede ser ejemplo. Lo dijo otro predicador. Si no está siendo ejemplo, entonces no está siendo un líder. El liderazgo tiene que ver con el carácter que tenemos que desarrollar para ser ejemplo para con nuestro prójimo. Y sí, joven, no importa tu edad. Aún en tu juventud puedes ser ejemplo. Pablo se lo dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y quiero que observe ahí, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que ser ejemplo con lo que hablas, en lo que haces, en lo que sientes. Tienes que ser ejemplo en lo que piensas. Tienes que ser ejemplo en lo que crees. Tienes que ser ejemplo en lo que te motiva. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo con cada una de estas palabras. Sé ejemplo con lo que hablas, en lo que haces, en lo que sientes, en lo que crees, en lo que te motiva y en lo que piensas. El ejemplo no se limita simplemente a algo externo, hermanos. Tenemos que cultivar un carácter desde el corazón. Un líder, entonces, es un varón que está dispuesto a servir y amar. ¿Y qué es el amor, hermanos? Lo hemos dicho ya en las clases de matrimonios. Si definimos el amor a la luz de la cruz de Cristo, el amor es esa disposición voluntaria a procurar el bien de nuestro prójimo, sin importar si éste lo merece y sin esperar nada a cambio. Eso es el amor bíblico. Ese es el amor que Cristo mostró. Una disposición voluntaria a hacer bien a tu prójimo sin esperar absolutamente nada a cambio e incluso cuando éste no lo merece. Un líder ama como Cristo ama. Somos llamados a ser líderes en nuestros hogares, hermanos. El varón es el responsable para ser el sacerdote en su hogar. Jóvenes, una vez más, aquellos que están solteros, ¿puedes ver ahora de una mejor manera lo que implica ser un hombre? ¿Cuántas veces escucho jovencitos decir que tienen deseos de casarse? Bueno, cultiva el carácter de un hombre para que entonces pueda ser
un verdadero sacerdote de tu hogar. Ser sacerdote de nuestro hogar no implica conducirnos con autoritarismo en nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Necesitamos desarrollar un carácter santo, piadoso, para poder manifestar esta clase de liderazgo. En Hebreos capítulo 5, recordando este texto que estudiamos hace algún tiempo los varones en el libro que escribió Sam Waldron, el hombre como sacerdote de su hogar. En Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3. Observe lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Este texto está hablando acerca del rol de sacerdote en el Antiguo Testamento, pero cuando nosotros entendemos que en un sentido real, en el Nuevo Pacto, todo varón es sacerdote de su hogar, podemos de aquí tomar algo del carácter que debería de identificarnos en nuestra administración en casa. Y el autor dice que un sacerdote debería ser alguien que se muestre paciente. ¿Cuál es la causa por la que debemos de ser pacientes? Porque nosotros mismos estamos rodeados de debilidad. No es a gritos que vamos a instruir a nuestros hijos, hermanos. La vara en sí misma no tiene ninguna utilidad al corregir a nuestros hijos. Es por medio del Evangelio que podemos ser capaces de instruirlos apropiadamente, recordándonos a nosotros mismos nuestras propias debilidades y nuestras propias carencias. En cuarto lugar, el hombre conforme al diseño de Dios basa su confianza no en sí mismo, pero en Dios. Ser hombre significa no confiar en nosotros mismos, pero confiar en Dios. En la definición que leí al principio, se dice del macho alfa, un hombre independiente que tiene confianza en sí mismo. Eso no es un hombre. En Jeremías 17, esto lo leí recientemente, hace unos días. El profeta pone delante de nosotros un contraste entre lo que es un hombre independiente y un hombre dependiente. Un hombre independiente son de los que abundan en este mundo caído. Pero el hombre independiente es descrito en los versículos 5 al 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un hombre independiente, un hombre que confía en sí mismo, es un hombre que es comparado a una retama en el desierto. A un hombre incapaz de echar raíces, a un hombre incapaz de producir fruto, un hombre que está sujeto a la maldición de este mundo caído. Eso es un hombre conforme a este mundo, hermanos. Pero ¿qué hay del hombre que confía en Dios? Bendito el varón, dice el versículo 7, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El texto no nos dice que el hombre que confía en Dios estará exento de dificultades, pero está diciendo que aún prosperará en medio de las dificultades, crecerá en medio de las dificultades, sus raíces profundizarán y el fruto será evidente. Este es el contraste entre un hombre que no confía en Dios y que confía en sí mismo y un hombre que confía no en sí mismo, pero confía en Dios. Y un hombre conforme al diseño de Dios es un hombre que confía en su Dios, hermanos. En 1 Corintios 16, el texto que estamos viendo, versículo 13, 14, esta frase que el apóstol Pablo dice: portaos varonilmente y esforzaos. Esta palabra varonilmente no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras.
Pero lo que se cree, según algunos comentaristas, es que lo que el apóstol Pablo está haciendo allí es helenizar un dicho hebreo. Un dicho hebreo que sí se encuentra abundantemente en el Antiguo Testamento. Una exhortación hebrea que constantemente se hacía a los siervos del Señor. Una exhortación que encontramos en Deuteronomio, Josué, Primera de Samuel, en diversos textos del Antiguo Testamento, y que si usted la escudriña detenidamente entenderá lo que significa pórtense como hombres. Vea por ejemplo en Deuteronomio 31. Versículos 6 al 8. Empieza con nuestra frase. La frase hebrea que estoy mencionando es esforzaos y cobrad ánimo. Esa es la frase hebrea que el apóstol Pablo helenizó en 1 Corintios 16. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Es lo que los hebreos se decían una y otra vez, pero ¿en qué consistía esforzarse y ser valientes? Bueno, en primer lugar, a la luz de estos versículos 6 al 8, esforzaos y sed valientes implica confiar en la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Observe, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Moisés está hablando al pueblo de Israel y la razón para que ellos se esfuercen y se comporten como hombres es que ellos entiendan que la presencia de Dios iría con ellos. Pero luego se dirige exactamente o particularmente a Josué. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, otra vez, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Un hombre conforme al diseño de Dios confía en Dios, particularmente porque es consciente de que la presencia de Dios va con él a donde quiera que se dirige. Esa es la diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. El verdadero hombre es uno que confía en la presencia de Dios en su vida constantemente. Confiar en Dios. Josué capítulo 1 también. Implica confiar en la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Vea versículos 7 al 8 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez nuestra frase. Compórtate como hombre, Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La confianza del verdadero hombre se fundamenta en la realidad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y para eso, una vez más, varón, necesitas conocer la voluntad de Dios. Necesitas escudriñar la palabra para que puedas conducirte en este mundo con la confianza de lo que implica ser verdaderamente un hombre. Y en tercer lugar, confiar en Dios implica confiar en su gobierno providencial y soberano. Versículo 6 de ahí mismo Josué 1. Esfuérzate y sé valiente otra vez. Compórtate como hombre, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué le está diciendo a Josué? La razón para la que te comportes como hombre es que tienes que descansar en mi providencia, Josué. Yo juré que haría esto y lo voy a hacer, Josué. El verdadero hombre confía en Dios y descansa en la absoluta providencia del Señor. Sí, hay dificultades, sí, hay aflicciones, sí, hay adversidad, pero en medio de todo ello, nosotros debemos de recordarnos a nosotros mismos a través de la palabra que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y de todas las circunstancias. Portaos varonilmente.
Y en quinto lugar, he tenido que cortar muchas cosas porque el tiempo ha ido corriendo. En quinto lugar, el hombre conforme al diseño de Dios se aferra al Evangelio, hermanos. Primera de Corintios 16, 13, 14, una vez más dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ser hombre, amado hermano, implica amar. Pero ¿cómo vamos a amar si no hemos experimentado el amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ser hombre, portarse como hombre, implica que nos aferramos al Evangelio. Y nos aferramos al Evangelio, amados hermanos, porque por medio del Evangelio encontramos en primer lugar consuelo. Y es que vamos a fallar, varón, has fallado, vas a fallar y seguirás fallando de este lado de la eternidad. Cada uno de nosotros somos llamados a ministrar como fieles sacerdotes en casa. Lo triste y lo lamentable y la realidad es que a menudo vamos a gritarle a nuestros hijos, vamos a pecar contra ellos, vamos a pecar contra nuestra esposa. A menudo vamos a caer en desánimo, vamos a ser negligentes en ocasiones. Pero el verdadero hombre se aferra al Evangelio y encuentra consuelo en el Evangelio. Porque nuestra esperanza no está en nuestro desempeño. Nuestra esperanza está en Cristo y en este crucificado. Tu justicia y mi justicia es la justicia perfecta de Cristo. Es esa justicia que nos ha sido imputada por pura gracia, no por mérito alguno que usted y yo tengamos, amado hermano. Es por gracia que somos salvos y por gracia es que somos aceptos en el amado. De manera que cuando falles, que vas a fallar constantemente, amado hermano, acuérdate y aférrate al Evangelio para que puedas ser consolado, reconociendo que en Cristo tus pecados ya han sido perdonados. Pero al mismo tiempo, aférrate al Evangelio para que puedas tener la libertad de confesar tu pecado para con tu esposa, para con tus hijos, para con tu hermano, con tu hermana en Cristo, para con tu prójimo, reconociendo que en Cristo ya fueron cubiertos. Y arrepiéntete. Portarse varonilmente entonces implica aferrarnos al Evangelio para encontrar consuelo constantemente en el Evangelio. Pero también implica aferrarnos al Evangelio para poder encontrar la motivación de hacer lo que somos llamados a hacer. El simple hecho de considerar que si le amamos es porque Él nos amó primero, amados hermanos, es lo que debe de incentivar nuestros corazones para que aun cuando hay desánimo, aun cuando no vemos fruto, aun cuando no vemos que las cosas están saliendo como desearíamos, tenemos que seguir perseverando porque Cristo nos amó. Porque Él se entregó a sí mismo en la cruz, porque Él se entregó a sí mismo en aquel Calvario, porque Él dio su propia vida por causa nuestra, hermanos. Y si Él nos amó, Él es digno de que nosotros sigamos haciendo lo que somos llamados a hacer. Y en último lugar, un verdadero hombre conforme al diseño de Dios se aferra al Evangelio, porque es a través del Evangelio que podrá perseverar. Perseverar en el sentido de que día tras día, amados hermanos, somos llamados a vivir por fe. Si Cristo ya vino, vivió, murió y resucitó, esta vida no lo es todo, amado hermano. Hay una eternidad esperándonos a cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos y a la que nos debemos de aferrar. La esperanza de una vida venidera, hermanos. Y a la luz de esa esperanza es que somos llamados a portarnos varonilmente. Hay una Canaán celestial que Dios ya ha conquistado para nosotros. Y ahí es ahí donde recibimos la exhortación. Esfuérzate y sé valiente. Pórtate varonilmente. Porque tu Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que envió a su unigénito Hijo, su amado Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Es un Dios que es fiel, que cumple su palabra.
Es un Dios que ya te ha establecido un lugar para ti en la vida venidera. Esfuérzate y sé valiente, con la eternidad en tu mente, santificando a tu esposa para la eternidad, santificando a tus hijos para la eternidad, viviendo en este mundo como uno que está realmente de paso. Porque ciertamente lo estamos, hermanos. Portaos varonilmente. Es lo que se nos llama a hacer en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos varones, que el Señor nos ayude a limpiarnos de toda contaminación en nuestro entendimiento de lo que es ser un hombre. No, un hombre no es alguien que confía en sí mismo y depende de sí mismo. Un hombre es alguien que confía en Dios, que se esfuerza diligentemente en su trabajo para gloria y alabanza de su Dios. Un hombre verdaderamente conforme a la palabra de Dios es uno que asume liderazgo en la sociedad y en su hogar, en su iglesia. Un hombre conforme a la voluntad del Señor, conforme al diseño de Dios, es aquel que se ocupa de conocer cada vez más profundamente a su Dios para darlo a conocer también a los demás. Un hombre conforme al diseño de Dios es uno que ha creído en el Evangelio y se aferra a este, no una vez en su vida, sino cada día de su existencia de este lado de la eternidad. Por lo tanto, amigos, si tú no estás en Cristo, lo primero que necesitas para ser un hombre verdaderamente es arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesús como tu Salvador. Encontrar en Él tu verdadera esperanza, tu bendita esperanza, porque Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para que hombres como nosotros podamos ser restaurados de nuestro estado caído. Así que, amigo, hoy te animo a que vengas a Cristo, reconociendo tus pecados, reconociendo que has fallado hasta el día de hoy, como todos nosotros, pero encontrando tu perdón a través de su sacrificio. Y déjeme simplemente dejar estas cuestiones en la mente de nuestras hermanas para concluir. Porque alguno podría decir, pero ¿y hoy la mujer? Si la enseñanza fue para los varones, la exhortación fue para los varones, ¿qué de nuestras hermanas? ¿Qué de las mujeres? ¿En qué les beneficia reconocer o entender lo que significa ser un hombre conforme a la palabra de Dios? En muchas cosas, hermanas. En primer lugar, venía a mi mente, ustedes son ayuda idónea. Y uno de sus llamados es ayudar a sus esposos, si están casadas, a ser hombres. No usurpar su lugar, no tomar su posición, sino ayudarle a que éste se responsabilice y ocupe el lugar que le compete. Jóvenes que están solteras, entender lo que es un hombre les ayudará a discernir correctamente si un joven está listo para asumir el llamado del matrimonio. Si ha crecido y desarrollado estas características, no perfectamente, pero al menos que estén allí, visibles, dispuestas a seguir creciendo. Entender ustedes, que ustedes entiendan lo que significa ser un hombre, entonces conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño de Dios, es algo que les puede beneficiar. Amadas hermanas que son madres de familia, entender también qué es ser un hombre bíblicamente les ayudará a discernir también lo que deberían de procurar cultivar en el corazón de sus hijos varones. El propósito hacia el cual deben de dirigirlos. Ayudarlos a crecer, a madurar, para que lleguen a ser hombres conforme al diseño de Dios, poniendo su confianza en Cristo primeramente. De manera que sí hay aplicaciones para cada una de ustedes, amadas hermanas. Muchas otras podríamos mencionar, pero les ruego que ustedes mismas las mediten y consideren. ¿En qué pueden beneficiarle todas estas verdades? Y es que, por último, aunque ciertamente he descrito lo que es ser un hombre bíblicamente hablando, muchos de estos principios se aplican al cristiano en general. Ciertamente nosotros los varones tenemos una responsabilidad, pero todo cristiano debería de ocuparse en conocer y confiar más en su Señor día tras día. Todo cristiano debería de ocuparse en cultivar un conocimiento de la palabra del Señor.
Todo cristiano debería de trabajar diligentemente en su oficio, en su vocación, aún las hermanas. Así que sí hay principios que aplican para sus propias vidas. Quiera el Señor hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones el día de hoy, pero sobre todo producir realmente un arrepentimiento en nuestras propias almas, hermanos. Varones, portaos varonilmente. Que el Señor nos ayude en esta preciosa labor que nos ha sido asignada como hombres. Oremos al Señor para poder disponernos a fin de participar de la mesa en esta mañana. Amado Dios, Padre soberano y eterno, ¿qué podemos decir, Señor? Sino que ciertamente confesamos y reconocemos que hemos fallado muchas veces. Hemos pecado contra ti al hacer a un lado, Señor, la responsabilidad y el llamado que nos has dado. No una, no dos, sino una gran cantidad de veces. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia y ayúdanos. Puesto que en un mundo lleno de oscuridad, nos has llamado a ser luz y sal, manifestando hacia con los que nos rodean, Señor, lo que significa ser un hombre realmente. Padre, ayúdanos, danos de tu gracia, para no abandonar este llamado, Señor, para no excusarnos o autojustificarnos, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno, a fin de que podamos verdaderamente responsabilizarnos, Padre, de lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, hoy en día es tan fácil dejar de lado lo que tú nos pides que hagamos. Tantos jóvenes renunciando a sus trabajos por causa de las dificultades que comienzan a enfrentar. Tantos jóvenes apartándose de sus responsabilidades. Varones abandonando a sus esposas, a sus hijos. Por quienes pedimos de tu gracia, para que seas tú esposo y padre para esos hogares, Señor. Y tengas a bien glorificarte en medio de sus familias, Señor. Que a pesar de la ausencia de esos varones, sus hogares puedan ser forjados para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir desarrollando el carácter de Cristo, tu amado Hijo, en nuestras vidas. A ser fieles en nuestros hogares, con nuestras esposas. A ser diligentes en el llamado que nos has dado, Padre. Ayúdanos, te lo rogamos, porque separados de ti no hay absolutamente nada que podamos hacer. Fuera de tu obra de gracia, Señor, no tenemos capacidad alguna, Señor, para realmente glorificarte. Yo te ruego, Señor, trae arrepentimiento a nuestros corazones y ayúdanos a seguir haciendo lo que nos has llamado a hacer, Padre. Por amor a tu nombre, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.